Vamos al grano. ¿Te has detenido a pensar en el peso del tiempo? No, no me refiero al tic-tac del reloj, sino al verdadero peso que sientes cada vez que te miras al espejo y te preguntas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ese momento en el que la ansiedad te susurra que se te está acabando el tiempo, que ya no tienes margen para errores. Déjame decirte algo que quizá te incomode. Todo lo que creías sobre el tiempo y la vida es una mentira. Porque según Carl Jung, la vida no empieza cuando llegas a la cima, sino cuando caes en el abismo y decides levantarte. ¿A qué edad ocurre esto? A los 40. Sí, has escuchado bien. Los 40 no son el principio del fin, sino el verdadero inicio. Y antes de que sigas dudando, permíteme llevarte a un lugar más profundo. Cierra los ojos, imagina esto. Estás parado al borde de un acantilado, el viento te golpea el rostro y abajo solo ves un vacío interminable. Ese vacío es tu miedo, tus dudas, todo lo que no lograste ser antes de los 40. La sociedad te ha dicho que a esta edad ya deberías tenerlo todo resuelto. Una carrera impecable, una familia perfecta, un plan definido. Pero ¿sabes qué? La sociedad miente. Y lo que Jung descubrió es que el verdadero despertar ocurre cuando te liberas de esas expectativas. Porque a partir de los 40 ya no vives para otros. Empiezas a vivir para ti. ¿No te parece curioso cómo el ser humano pasa las primeras 4 décadas de su vida intentando encajar, buscando validación en lugares vacíos? La infancia, la adolescencia, los 20... Cada etapa llena de inseguridades, de una lucha constante por demostrar algo a los demás. Pero aquí está la parte interesante. Jung decía que, en realidad, esos años no son más que un ensayo. Son el prólogo de una obra mucho más grande. La verdadera historia comienza cuando cruzas el umbral de los 40. Porque entonces, la máscara que has llevado puesta durante toda tu vida empieza a caer. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones has tomado hasta ahora basadas en lo que los demás esperaban de ti? ¿Cuántas veces te has frenado porque temías ser juzgado? Jung lo explicaba con una claridad brutal. La primera mitad de la vida está dominada por el ego, por esa versión de ti que busca aceptación, que se construye para agradar. Pero la segunda mitad, esa es la que importa, porque ahí es donde empieza la individuación, el proceso por el cual te despojas de lo falso y te encuentras con tu yo auténtico. Aquí es donde empieza el misterio. La crisis de los 40, ese término tan temido, es en realidad un renacimiento. ¿Pero por qué se siente como una crisis? Porque es un duelo. Estás enterrando la versión de ti que creaste para sobrevivir en un mundo que no entiende quién eres realmente. Es doloroso, sí, pero también liberador. Jung lo describía como el momento en que la psique se reorganiza, en que las sombras que has reprimido durante toda tu vida comienzan a emerger. ¿Y sabes qué hay en esas sombras? Poder. Un poder que has ignorado porque temías lo que podría revelar de ti. La mayoría de las personas se resisten a este proceso. Se aferran a su antigua identidad, a esa fachada que les dio un sentido de seguridad. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Resistirte al cambio solo prolonga tu sufrimiento. Porque la vida tiene un propósito muy claro, y es llevarte a ese punto de inflexión, a ese enfrentamiento con tu verdadero yo. Jung decía que ignorar este llamado es el mayor error que puedes cometer, porque te condenan a una existencia vacía, a repetir patrones que ya no te sirven. Piénsalo. A los 40 ya no tienes tiempo para tonterías. Has vivido lo suficiente como para saber qué funciona y qué no. Ya no necesitas la aprobación de nadie, porque te das cuenta de que esas opiniones no te han llevado a ningún lado.
Lo que realmente importa ahora es el viaje hacia adentro. Es en este punto donde Jung introduce el concepto del sí mismo, esa parte de ti que siempre ha estado ahí, esperando a ser descubierta. El problema es que la mayoría de la gente está tan ocupada con el ruido externo que nunca llega a conectar con su interior. Pero aquí viene lo más fascinante. Una vez que aceptas este viaje, una vez que te permites mirar dentro de ti sin miedo, algo increíble sucede. Empiezas a sanar. Las heridas que llevabas arrastrando desde la infancia, esas cicatrices invisibles que han moldeado cada una de tus decisiones, comienzan a desvanecerse. Porque por primera vez entiendes que no tienes que cargar con ellas para siempre. Jung creía que la vida a los 40 se convierte en una oportunidad para redimirte, para corregir el rumbo. Es como si hubieras estado navegando en un océano tormentoso durante años, sin un mapa claro, y de repente encuentras un faro. Ese faro es tu intuición, tu sabiduría interna, esa voz que siempre has ignorado porque estabas demasiado ocupado escuchando a los demás. Ahora dime, ¿cuántas veces has sentido que algo dentro de ti está incompleto? ¿Cuántas noches has pasado en vela, preguntándote si estás viviendo la vida que realmente quieres? Esa incomodidad, esa sensación de vacío, es el llamado de tu alma. Y lo más curioso es que la mayoría de las personas intentan silenciar ese llamado con distracciones. Compran cosas que no necesitan, persiguen metas que no les llenan, todo para evitar enfrentarse a sí mismos. Pero tú, que estás aquí escuchando esto, sabes que hay algo más. Sabes que no puedes seguir ignorándolo. Jung decía que el propósito de la vida no es alcanzar una meta externa, sino alcanzar la plenitud interna. Es un camino solitario, sí, pero profundamente transformador. Y aquí es donde entra la parte más interesante. Para llegar a esa plenitud, primero tienes que atravesar tu propia oscuridad. Tienes que enfrentarte a tus miedos más profundos, a tus inseguridades, a esas partes de ti que has estado evitando. Porque solo al confrontar lo que más temes, puedes liberar el verdadero potencial que llevas dentro. ¿Te has dado cuenta de cómo las historias más épicas siempre comienzan con una crisis? El héroe es llamado a la aventura, pero primero debe enfrentarse a sus demonios internos. Esa es tu historia ahora. Los 40 son tu punto de inflexión, el momento en que decides si seguirás viviendo como un espectador o si tomarás las riendas de tu destino. Jung lo sabía, y por eso insistía en que este es el momento más importante de tu vida. Así que aquí está la pregunta clave. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo? Porque ese es el verdadero desafío. La vida no empieza cuando tienes todas las respuestas. Empieza cuando te atreves a hacer las preguntas correctas. Y esas preguntas no siempre tienen respuestas cómodas, pero son las que te llevarán al otro lado. La vida a los 40 no es el final, es el comienzo de algo mucho más grande. La pregunta es, ¿te atreverás a vivirla plenamente? Pero espera, ¿qué significa exactamente que la vida empieza a los 40? ¿Por qué Jung estaba tan convencido de que ese momento marca el verdadero inicio? Porque hasta esa edad, todo lo que haces es construir un personaje. Uno que encaja en lo que otros esperan de ti. Uno que sigue guiones ajenos. Y aquí está lo más trágico. Ese personaje es una prisión, una jaula dorada. Piensa en esto. Los primeros 20 o 30 años de tu vida los pasas intentando ser alguien para los demás. Te educan para ajustarte a normas que no cuestionas, para seguir caminos que ni siquiera elegiste conscientemente. Estudias lo que te dijeron que tenías salida, buscas trabajos que prometen estabilidad, entras en relaciones que parecen encajar con lo que se espera de ti. Pero, ¿y si todo eso fue una ilusión? ¿Y si lo que creías que era tu vida, en realidad,
¿Era un simple ensayo? Jung decía que los seres humanos viven divididos en dos mitades. La primera mitad de la vida es la construcción del ego. Es esa fase en la que buscas tu lugar en el mundo exterior. Pero la segunda mitad es un viaje hacia adentro. Y la gran mayoría de personas nunca lo hacen porque les aterra lo que puedan encontrar. La sociedad te ha vendido una mentira muy peligrosa, que la juventud lo es todo, que los mejores años son los primeros, que a medida que envejeces, pierdes valor. Pero ¿sabes qué descubrió Jung? Que ese es un mito que destruye vidas. La juventud es un espejismo. Cuando eres joven, crees que lo sabes todo, pero no sabes nada de ti mismo. La verdadera sabiduría, la verdadera libertad, llega después, cuando te atreves a cuestionar todo lo que creías cierto. ¿Y por qué ocurre este despertar a los 40? Porque es cuando tu alma se revela. Es cuando ya no puedes seguir ignorando las voces internas que te piden que vivas de verdad. Y aquí viene algo clave. Es precisamente en ese momento cuando muchas personas entran en crisis. Lo llaman la crisis de los 40, pero Jung lo veía como una bendición disfrazada. ¿Sabes por qué? Porque esa crisis no es un castigo, es un llamado a dejar atrás todo lo que no eres. Es un duelo, sí, pero un duelo necesario, porque no puedes convertirte en quien realmente eres sin antes despedirte del personaje que construiste. Y eso da miedo, mucho miedo. ¿Pero quieres saber un secreto? Lo que te aterra no es el cambio. Lo que te aterra es la posibilidad de que, al cambiar, descubras que has vivido toda tu vida en función de expectativas ajenas. Carl Jung lo dijo claro. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Esa es la clave del despertar a los 40. Dejar de negar quién eres. Dejar de esconderte detrás de máscaras que ya no te sirven. Porque si no lo haces, vivirás atrapado en un bucle de repeticiones. Y eso es lo que le ocurre a la mayoría de las personas. Pasan de los 30 a los 40 y luego a los 50, repitiendo los mismos patrones. Se quejan de su vida, pero no hacen nada para cambiarla. Se sienten vacíos, pero siguen buscando llenar ese vacío con cosas externas. Ahora, presta atención, porque aquí viene lo importante. El verdadero cambio no ocurre en lo externo, sino en lo interno. El verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Y sabes cuál es el obstáculo más grande que encontrarás en ese camino? Tú mismo, tus miedos, tus inseguridades, la voz en tu cabeza que te dice que es demasiado tarde, que ya has perdido tu oportunidad. Pero te lo digo sin rodeos, nunca es tarde para empezar a vivir de verdad. Quiero que te preguntes esto. ¿Qué pasaría si dejaras de vivir para cumplir expectativas? ¿Qué pasaría si hoy decidieras que ya no necesitas la aprobación de nadie? Porque créeme, el mundo no te necesita perfecto. El mundo necesita tu autenticidad. Jung decía que, al llegar a la mitad de la vida, enfrentamos un desafío que pocos quieren aceptar: integrar nuestra sombra. ¿Y qué es la sombra? Son todas esas partes de ti que has reprimido. Tus deseos, tus emociones, tus debilidades, todo aquello que no encajaba en la imagen que querías proyectar. Pero aquí está el truco. Lo que niegas te controla. Si no aceptas tu sombra, vivirás como una marioneta de tus propios demonios. Y quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida por miedo? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo al rechazo? ¿Miedo a no ser suficiente? Esos miedos no desaparecen con los años. Al contrario, se vuelven más grandes si no los enfrentas. Pero aquí está lo que Jung descubrió. Cuando aceptas tu sombra, cuando la miras de frente y dejas de temerle, algo mágico ocurre. Te liberas, porque ya no tienes que esconderte, ya no tienes que demostrar nada. Es en ese momento
Y solo en ese momento, cuando puedes empezar a vivir desde la autenticidad. ¿Y sabes qué ocurre cuando vives desde la autenticidad? Que todo cambia. Tus relaciones cambian, tus prioridades cambian. Y lo más importante, tu percepción del tiempo cambia. Dejas de preocuparte por aprovechar cada segundo, porque entiendes que el verdadero tiempo que cuenta es aquel que dedicas a ser tú mismo. Aquí es donde quiero hacerte una invitación. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti ha resonado con estas palabras. Significa que hay una parte de ti que sabe que ha llegado el momento de un cambio. Así que, déjame un comentario abajo y escribe esta frase. Mi verdadera vida empieza ahora. Quiero leerte. Quiero saber que estás dispuesto a iniciar este viaje hacia ti mismo. Y por supuesto, si este contenido ha tocado alguna fibra en ti, suscríbete al canal. Porque esto no es solo un vídeo, es una conversación continua. Aquí vamos a hablar de lo que realmente importa, de la mente, del alma, del viaje humano que todos enfrentamos, pero pocos se atreven a explorar. La mayoría de las personas vive su vida como un espectador. Miran pasar los días, las semanas, los años, y se preguntan por qué nunca se sienten completos. Pero tú, no. Tú no estás aquí para mirar, estás aquí para moverte, para crecer, para descubrir quién eres realmente. Así que, repítelo una vez más. Mi verdadera vida empieza ahora. Porque Jung tenía razón. La vida no empieza cuando todo parece perfecto. La vida empieza cuando aceptas que la perfección no existe y decides ser fiel a ti mismo. La pregunta es, ¿te atreves?